Génesis capítulo 4, versículo 3. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Entonces, ese versículo lo dice todo. Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Pero cuando miramos, ese es el capítulo 3. Pero cuando miramos el versículo 17 del capítulo anterior, dice, y al hombre dijo, por cuando obedeciste la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Entonces, el versículo 17 está acá, el versículo 17 del capítulo 3. Y el versículo 3 está exactamente al frente, están al frente. Entonces, el versículo 3 del capítulo 4 dice, y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. En el versículo 17 del capítulo anterior vemos, Dios maldijo la tierra. En el capítulo 17 en el versículo 17 del capítulo 3. Pero en el versículo 3 del capítulo 4 dice que Caín que trajo del fruto de la tierra. Dios maldijo la tierra, pero Caín trae del fruto de la tierra. Caín espera que Dios se alegre con la ofrenda que le está presentando, cuando lo que está trayendo es el fruto de la tierra, el fruto de lo que Dios maldijo. Caín, ¿cómo Dios para qué puso a Adán? Vimos también en el capítulo 2 de Génesis, Dios puso a Adán para que labrase la tierra de que fue tomado. Para eso puso a Adán. Entonces, ¿qué es labrar? Quienes han visto y quienes han seguido y han mirado la parábola de los 4 terrenos, Jesús explica, esos 4 terrenos son el corazón del ser humano. Hay corazones que son junto al camino, es decir, la semilla cae por encima y vienen las aves y se la llevan. Jesús explica después, ese corazón junto al camino es duro, es duro. Es decir, cuando la semilla cae no profundiza, sino queda por encimita. Y cuando vienen las aves y la llevan, esas aves es Satanás. Jesús explica, el terreno es el corazón. La semilla que cae, que el sembrador salió y sembró la semilla que cae es la palabra de Dios. Y las aves que vienen y comen esa semilla es Satanás. Eso lo explica claramente a través de la parábola que está en Marcos 4. En Marcos 4 explica, primero cuenta la parábola y luego les dice que a ellos les es dado entender el misterio del reino, más a los que están afuera, por parábolas todas las cosas. El versículo 12 dice, para que viendo vean y no perciban, oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados los pecados. Cuando una persona se convierte, ¿para qué se convierte una persona? Para que le sean perdonados los pecados. No sé si ustedes se acuerdan del rey Agripa, como el apóstol Pablo, hablando con el rey Agripa, el apóstol Pablo le dice, le explica el evangelio, pero el rey Agripa dice, por poco me persuades. No sé si se acuerdan de esa parte, me persuades. Por poco me persuades de ser cristiano. Y el apóstol Pablo, ¿qué le dice? Quiera Dios que por poco o por mucho, no solo tú, sino todos los que están acá, fueseis hecho tal cual como soy yo. Eso está en Hechos 26. Vamos a mirar Hechos 26. Hechos 26. Hechos, capítulo 26. Hechos, capítulo 26. Ya es uno de los últimos capítulos. Hechos tiene 28 capítulos. Entonces, Hechos, capítulo 26 es, por decirlo de alguna manera, el antepenúltimo capítulo de Hechos. Hechos, capítulo 26. Desde el versículo, vamos a leer. Desde el versículo 24. Dice, diciendo él estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo, estás loco, Pablo. Las muchas letras te vuelven loco. Si ustedes han visto los comentarios de los videos de TikTok, esa expresión me la dicen a mí todos los días, todos los días. Los videos de TikTok los ven, tienen elementos para hacerse virales. Es decir, tienen elementos para que los vean muchas personas.
Pero debido a ello, pues las personas entran y en los videos que van a encontrar, ¿qué ingrediente van a encontrar? El Evangelio, sí, van a encontrar la verdad escondida de alguna manera está. Porque sí, los elementos que están para que el video sea viral es necesario colocarlos, para que las personas los vean. Pero una vez que las personas los ven, entonces cuando ven los versículos que chocan contra lo que ellos enseñan, contra lo que ellos dicen, ahí es cuando se enojan, ahí es cuando no están de acuerdo. Y me dicen esto, que estoy aquí en Colombia, bueno, está esa fama de que cuando una persona le falta un tornillo, dicen así, le falta un tornillo, así, o también dicen así, está loco. Dicen, entonces, aquí le dijeron al apóstol Pablo lo mismo, le dicen en el versículo 24, diciendo estas cosas de Festo, estás loco, Pablo. Así le dijeron al apóstol Pablo, ¿no? Así le dijeron, estás loco, Pablo. Las muchas letras te vuelven loco. ¿Sí? Mas él dijo, no estoy loco, excelentísimo Festo. Y tras del hecho, des en cuenta cómo estaba hablando él con respeto, ¿no? No estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura. Pues el rey sabe estas cosas delante de quien también hablo con toda confianza. Porque no pienso que ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. ¿Qué está haciendo, qué está haciendo el apóstol Pablo? Algunas personas lo llamarían en esta época, lo llamarían como estrategias de marketing, así dirían, porque él está diciendo, le está diciendo al rey Agripa, ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Yo sé que crees. Sí. Entonces, pero mire lo que contesta el rey Agripa. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Y mire lo que el apóstol Pablo dice. Y Pablo dijo, quisiera Dios que por poco o por mucho, no solamente tú, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fueseis hechos tal cual yo soy, excepto estas cadenas. Ahora, ¿por qué el apóstol Pablo dijo así? Porque el apóstol Pablo estaba preso. Entonces estaba exponiendo el Evangelio delante del rey Agripa. Ya vamos a leer cuando él expuso el Evangelio, cómo él explicó el Evangelio. Dios, ¿para qué lo escogió? No sé si se acuerdan, dice la palabra para qué. Bueno, vamos a leerlo. Textual, ¿para qué Dios escogió al apóstol Pablo? Vamos a leerlo detalladamente. Está en Hechos 9. Hechos capítulo 9. Ahí mismo estamos en Hechos. Vamos a mirar, o sea, para quienes no sepan, para qué nuestro Señor Jesucristo escogió a Pablo. Vamos a leerlo. Dice el versículo 15. Hechos capítulo 9, versículo 15. El Señor le dijo, ve porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Aquí está hablando nuestro Señor Jesucristo, pero nuestro Señor Jesucristo resucitado. Hay personas que no sabían, ¿no? El libro de Hechos, ¿cómo empieza el libro de Hechos? Cuando estaban todos reunidos y ellos ven cómo nuestro Señor Jesucristo sube al cielo. Da la gran comisión. Nuestro Señor Jesucristo entrega la gran comisión y sube al cielo. Entonces, cuando nuestro Señor Jesucristo sube al cielo significa ya había resucitado, ya había pasado tiempo de que Él había resucitado. Y Él sube al cielo, ¿cierto? Entonces, aquí que está diciendo, ve nuestro Señor Jesucristo, en Hechos 9, nuestro Señor Jesucristo resucitado, ve porque instrumento escogido me es este, hablando de Pablo. ¿Para qué? Para llevar mi nombre. Ya saben qué es el nombre de Jesús, Salvador de los pecados. Ese es el nombre de Jesús. Ya saben, en teología, en los libros cristianos que venden en las librerías cristianas, enseñan la mitad del nombre, no enseñan lo más importante. Todo el mundo cuando uno le pregunta qué significa Jesús, dice, Jesús significa Salvador. Siga hablando, siga hablando. Si usted me nombra el nombre completo, si usted me puede decir lo que sigue en el nombre de Jesús, ¿qué es lo que significa el nombre de Jesús? Si usted me lo puede decir completo, me nombró una parte, pero no me ha nombrado esta otra parte. Si me lo nombra completo, tiene esperanza de ser salvo. Sí, si me lo nombra completo. Pero si no me lo nombra completo, dudo que sea salvo. No, yo soy pastor. Puede que sea pastor. Puede que dirija una congregación enorme. Puede que llene estadios.
Pero si no sabe qué significa el nombre de Jesús, ¿qué dice Juan 3:18? Juan 3:18 dice de esta manera: el que cree en el nombre del unigénito Hijo de Dios no es condenado. Pero el que no cree en el nombre, la mayoría de las personas cercena la palabra nombre y dice el que no cree en el Hijo. No, no, no. Ahí dice claramente, el que no cree en el nombre del unigénito Hijo de Dios ya es condenado. Porque es necesario saber el nombre. El nombre de nuestro Señor Jesucristo significa Salvador de los pecados. Eso para quienes no lo sepan. Muchos, los que han visto los primeros videos de TikTok, de los live, ya lo saben, ¿sí? Ya lo saben. Y también los videos de TikTok. Bueno, entonces estábamos mirando para qué escogió nuestro Señor Jesucristo al apóstol Pablo. Aquí dice, para llevar mi nombre, y por eso hicimos la pausa ahí, para llevar mi nombre en presencia de gentiles, reyes y de los hijos de Israel. Pero mire cómo nombra, gentiles, reyes y de los hijos de Israel. Entonces, volvemos al capítulo donde estábamos, que es Hechos, capítulo 26. Recuerden, tiene 28 capítulos y está en el antepenúltimo, el 26. Ahí está hablando con Agripa. En los últimos versículos, sobre todo los últimos, desde el 24 en adelante, está hablando con Festo y con Agripa, el rey Agripa. Por eso le dice excelentísimo Festo. Pero ¿quién estaba ahí? El rey Agripa. Y el apóstol Pablo, ¿para qué fue escogido? Ustedes acaban de leerlo. Fue escogido, Jesús lo escogió para llevar el nombre de él en presencia de reyes. Los reyes representan lo que en esta época son los presidentes. Los presidentes. Para llevar el evangelio delante de, si fuera en esta época, delante de los presidentes de las naciones. Los presidentes. Entonces ahí en esa época, ¿para qué lo escogió? Para llevar mi nombre delante de reyes. Un rey no escucha a cualquier persona, pero el apóstol Pablo sí lo escuchaba. ¿Cómo llevaron al apóstol Pablo? Lo llevaron esposado, lo tenían, la ropa debería estar sucia, él debería estar sin arreglar, tal vez barba, crecida, no sé si despeinado, y lo llevan así, no sé, arrastrado o... ¿Cómo lo llevaban delante del rey? Pero lo llevaban con cadenas. Y como dice el apóstol Pablo, quiera Dios que no solo tú, porque la Agripa, ¿qué dice? Por poco me persuades de ser cristiano. Ya vamos a leer qué fue lo que hizo que Agripa dijera, que el rey Agripa dijera, por poco me persuades a ser cristiano. El apóstol Pablo le está diciendo, quiera Dios que no solo tú, sino todos los que me oyen, fueseis igual que yo. ¿Qué le está diciendo? Él está hablando de solamente cristianismo, como una religión, como si fuera una religión. Pero el apóstol Pablo, ¿qué está diciendo? Fuese hecho igual que yo. Sí, el apóstol Pablo era cristiano. Pero ¿qué es lo que está diciendo? Salvo. Porque ya sabemos, en esta época existen muchos que se hacen llamar cristianos. Muchas personas que se hacen llamar cristianos, pero son pecadores. Bíblicamente no son cristianos. Un cristiano que dice ¿soy pecador? Ese no es cristiano. Por eso la pregunta que primero yo les hago a todos los que llegan aquí o los que llegan allá a los videos de TikTok es, ¿eres pecador? Claro, ¿quién va a decir que no? A otra pregunta, ¿a dónde va un pecador cuando muere según la Biblia? Y se quedan pensando, ay, pues va al infierno. Otra vez, ¿tú eres pecador? Sí. ¿Y a dónde va un pecador según la Biblia? Ah, pues va al infierno. ¿Sí estás escuchando lo que estás diciendo? ¿Eres pecador? Sí, claro, claro. Yo creo que todos... No me hable de los demás. Estoy hablándote de ti. No te trates de justificar. De ti. Tú, delante de Dios. ¿Eres pecador? Sí. Y según la Biblia, ¿a dónde va un pecador cuando muere? Al infierno. ¿Sí te das cuenta de las dos cosas que me acabas de decir? Que eres pecador y que un pecador muere y va al infierno. ¿Te das cuenta de lo que acabas de decir? Ahí las personas empiezan a justificarse más y más y a hablar de milagros, de todo el tiempo que llevan, de cómo aman a Dios con todo su corazón y empiezan a decir un poco de cosas religiosas. Pero lo más importante es la palabra. ¿A dónde va un pecador cuando muere? Y tú eres pecador. Eso es lo que primeramente le preguntamos a las personas. Entonces, el apóstol Pablo está diciendo, quiera Dios que fueseis hechos tal cual yo soy. Cuando le pregunto también a las personas, ¿ustedes son perfectos? La gente dice, perfecto no hay nadie, así me hablan. Yo no le estoy diciendo a la persona, todos son perfectos, no le estoy diciendo que me hable de los demás, pero el ser humano para justificarse habla de los demás. Yo le estoy diciendo, ¿tú eres perfecto? La gente dice que no. ¿Qué dijo el apóstol Pablo?
en Filipenses capítulo 3, versículo 15. Dice, todos los que somos perfectos. Él habla no solo de él, habla de la iglesia. ¿Cómo es la iglesia? Perfecta. Sé que todo esto que estoy diciendo a más de uno le está volando la cabeza. Vamos a leerlo. Pero tenemos, bueno, es que no podemos perderlo de festo, tenemos que volver. Bueno, vamos a hacer un paréntesis chiquito, vamos a ir a Filipenses. Filipenses, capítulo 3. Filipenses, capítulo 3. Filipenses, capítulo 3. Gálatas, Efesios, Filipenses. Ya, Filipenses, capítulo 3, versículo 15. Dice, así empieza este versículo. Filipenses, capítulo 3, versículo 15. Así que todos los que somos perfectos. Lo está diciendo el apóstol Pablo. Así que todos los que somos perfectos. Sé que esto no te lo habrán enseñado en tu iglesia, sé que este versículo no te lo han mostrado y sé que tú has escuchado a cientos de personas decir lo contrario a lo que acaba de decir el apóstol Pablo. ¿Qué es lo contrario? ¿Usted es perfecto? Ush, ¿quién va a ser perfecto? No, yo no me hable de los demás, le estoy preguntando que si usted no se justifique. Cuando una persona contesta hablando de los demás, se está justificando. ¿Usted es perfecto? Solo tiene que contestar sí o no. No. Y ya quiere hablar de los demás. Cuando está haciendo caras, perfecto. Ya quiere hablar de los demás. Nadie es perfecto. Ya quiere decir eso. Pero el apóstol Pablo, ¿qué dice? Todos los que somos perfectos. Así lo dice el apóstol Pablo. Sí, ¿por qué? Ahora, ¿por qué? Porque el apóstol Pablo dice que él y la iglesia es perfecta. Cuando miramos en Hebreos capítulo 10, versículo 14, dice que Dios con la ofrenda, que nuestro Señor Jesucristo con la ofrenda que hizo al dar su cuerpo para morir por nosotros, con esa ofrenda Él nos hizo perfectos a todos para siempre. Así lo dice Hebreos 10, versículo 14. ¿Y qué dice el versículo 10? Dice que con esa ofrenda nos hizo santos, nos santificó. Entonces, cuando le pregunto a una persona, ¿usted es santo? Uy, ¿santo? No, yo no puedo decir que sea santo. Bueno, si usted no es santo, la Biblia dice, una persona sin santidad, si esa persona no es santa, ¿va a poder ver a Dios? Las personas se quedan pensando, uy, no, una persona para que pueda ver a Dios tiene que ser santa. Ah, bueno, y vuelvo y le pregunto, ¿usted es santo? Es que yo creo que no. Ah, ¿tú crees que no? Pues a mí me parece, es que como, o sea, es que ya empiezan a hablar de la lógica. No me hable de la lógica. Satanás usa eso que creemos que es nuestro punto de vista. Eso que creemos que es la lógica, Satanás lo usa para engañarnos. Bueno, hice ahí un paréntesis chiquitico, pero vamos a volver a hechos. ¿Sí? Yo sé que van a tener más preguntas. En este espacio no puedo contestar preguntas y sobre todo si han entrado personas nuevas, les informo. Las preguntas yo las puedo contestar, me pueden escribir directamente a mi WhatsApp, me lo pueden escribir directamente a mi WhatsApp. ¿Dónde aparece mi número de WhatsApp? En el video de TikTok del Salmo 19. Pueden ir cuando termine ahorita el live, escriban Salmo 19 y van a ese video y ahí ven mi número de WhatsApp con el código de mi país, todo. Si ustedes lo notan tal cual, me pueden escribir. Muchas personas me escriben diariamente. Pero la otra, si me quieren hacer preguntas a través de los videos de TikTok, me pueden hacer preguntas a través del último video. Yo generalmente contesto ese día de que se subió el último video, contesto todas las preguntas que me hacen al último video. Ya mañana no me hablen del video anterior, mañana me hablan del último. Si quieren escribirme a través de TikTok, ya saben, me pueden hacer preguntas ahí. Si quieren escribirme a través de WhatsApp, es mejor, porque yo les contesto con un audio. En cambio, a través de TikTok tengo un número de caracteres muy limitado y la respuesta que doy deja a las personas más locas. Dicen, no, pues sigo sin entender. Entonces, bueno, preferible escríbanme a WhatsApp. Bueno, pues ya otro paréntesis. Entonces, ahora volvemos a Hechos, capítulo 26. Ahora sí vamos a leer, primero que todo, terminar de explicar lo que dijo el apóstol Pablo. Quiera Dios que no solo tú, rey Agripa, sino todos los que me oyen, fueseis hechos igual a mí, excepto por estas cadenas. ¿Cómo estaban todos en esa reunión donde estaba el apóstol Pablo? Lo llevaban preso. Hasta los guardas estaban bien vestidos, bien alimentados, estaban afeitaditos, los que se afeitaban, los que no se afeitan, pues no, pero la barba bien arreglada. Pero el apóstol Pablo era preso, estaría con su ropa sucia, estaría mal trajeado, mal arreglado también, su barba, su cabello, quién sabe cómo estaría. Pero
el que estaba más desorganizado en esa reunión era el apóstol Pablo. Todos los demás, ¿cómo estaban? Muy bien vestidos porque se habían presentado delante del rey. Era una reunión delante del rey. Solo había alguien que estaba siendo enjuiciado, Pablo. Solo había alguien que había sido llevado con cadenas, Pablo. Y él dice, quiera Dios que no solo tú, sino todos los que me oyen fueseis hechos igual a mí, excepto por estas cadenas. En otras palabras, ¿qué estaba diciendo el apóstol Pablo? Lo que soy yo es mucho mejor que lo que son ustedes. Usted siendo rey, usted siendo la esposa del rey, usted Festo, excelentísimo Festo, todos los que están aquí son gente que está muy bien vestida, hoy van a comer en un banquete, van a hacer lo que sus ojos deseen, lo van a obtener y con creces, van a hacer lo que quieran, pero se están yendo hacia el infierno. El apóstol Pablo lo que les quería transmitir cuando les dice, ojalá fueses igual a mí, es, yo soy salvo, yo soy justo, yo soy santo, yo soy perfecto. Ya lo vimos, quienes llegaron tarde dirán, uy, ¿quién es perfecto? No, tranquilos, vean este video desde el comienzo y entenderán porque vimos versículos a través de los cuales explicamos por qué el apóstol Pablo sí era santo, sí era justo, sí era perfecto. No se lo pierdan, este video al principio lo dijimos. Entonces, este video donde lo pueden ver, este video lo grabamos y lo subimos a YouTube. Ya ahorita al final vamos a dar más indicaciones al respecto. Para terminar, entonces el apóstol Pablo, él dijo, quiera Dios que no solo tú, sino todos los que me oyen fueses hechos igual a mí, excepto por estas cadenas. Cuando miramos la escena, suena chistoso, que la persona que está peor vestida, la persona que se ve en la peor facha, la persona que no tuvo para poderse arreglar, la persona que está, el único que está con cadenas, el único que llevan preso, lo llevan esposado, el único que llevan con cadenas y él está diciendo, ojalá todos ustedes fuesen como yo. ¿Él de qué está hablando? ¿De que estén así encadenados? ¿De que estén sucios? No, él está hablando de, él es salvo. Así lo azoten, así lo maten, así le hagan lo que le hagan, pero él es salvo. ¿Hay cristianos? Sí. La gran mayoría de las personas se hacen llamar cristianos. Pero son cristianos que pecadores. No son cristianos. Jesús dijo, en aquel día muchos me dirán, todos vamos, dice la palabra, de la manera que está establecido para todo hombre que muera una sola vez y después de esto el juicio. Eso es Hebreos 9:27. De esa manera está establecido para todo hombre que muera una sola vez y después de esto el juicio. Pero Jesús dice, en aquel día muchos me van a decir, Señor, en tu nombre echamos fuera demonio, hicimos milagros, profetizamos. ¿Y Jesús qué les va a decir? Apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. Pero quienes echan fuera demonios, profetizan, hacen milagros, ¿no son los que se hacen llamar cristianos? Se hacen llamar cristianos. Y a través de ellos se manifiestan milagros, señales, prodigios. Segunda Tesalonicenses 2, del 9 en adelante, del 9 al 12, habla milagros, señales y prodigios para los que se pierden. Muy probablemente tú has estado en iglesias donde tú has visto milagros, has sido tú mismo, has experimentado milagros, prodigios, señales, y es tan hermoso, y la música, y muchas cosas. Pero la pregunta más importante, ¿eres pecador? Si eres pecador, eres igual que el rey Agripa. ¿Qué le dijo el apóstol Pablo? Quiera Dios que no solo tú, sino todos los que me oyen fueses hechos igual a mí, excepto por estas cadenas. ¿Qué fue? Ahora sí vamos a mirar qué fue lo que el apóstol Pablo le predicó. ¿Cómo le predicó el evangelio? ¿Cómo el apóstol Pablo le anunció las buenas nuevas? Cuando el apóstol Pablo le preguntó y le dijo, ¿crees en los profetas? Entonces vamos a leer qué fue lo que el apóstol Pablo le dijo al rey Agripa para que recibiera la salvación. Eso que le dijo el apóstol Pablo al rey Agripa para que recibiera la salvación, la cual lamentablemente no recibió, porque ¿qué le dijo? Uy, por poco me persuades a ser cristiano. No porque ser cristiano sea salvo, no. Porque ¿qué dijo el rey Agripa? Él hablaba de religión, cristianismo, pero el apóstol Pablo ¿qué le dijo? Fueseis igual a mí. El apóstol Pablo no le dijo, quiera Dios que seas cristiano, no. El apóstol Pablo le dijo, quiera Dios que no solo tú, sino todos los que me oyen fueses hechos igual a mí. El rey Agripa habló de alguna religión, pero el apóstol Pablo no está hablando de religión, está hablando de la salvación. Entonces vamos a leer qué fue lo que el apóstol Pablo dijo para que fuera salvo. Si ustedes escuchan atentamente y ustedes no hacen como el rey Agripa, que menospreció las palabras de Pablo, ustedes pueden recibir la salvación. Vamos a leerlo. Dice, desde el versículo 19, vamos a leer. Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y en Jerusalén y por toda la tierra de Judea y a los gentiles
que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. Miren lo que dice en este versículo. Presten atención a este versículo. Es el versículo 23. Que Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar la luz al pueblo, a los gentiles. Al pueblo y a los gentiles. Está hablando, lo que él está predicando son las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer unos versículos antes para que miremos cómo el apóstol Pablo detalla lo que le sucedió a él. La visión, lo de la visión. Entonces, ahorita leímos desde el 19 hasta el 23, pero ahora vamos a leer desde el 12, desde el versículo 12. Ocupado en esto iba yo a Damasco con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, yendo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba. Uy, perdí la página, allá. Y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿Quién eres, Señor? Y el Señor dijo: Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí. Miren lo que le está diciendo nuestro Señor Jesucristo. Para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. ¿Qué le dice nuestro Señor Jesucristo? Para que reciban ¿qué? Por la fe que es en mí. Por la fe que es en mí, le dice nuestro Señor Jesucristo. ¿Reciban qué? Perdón de pecados. Yo sé que ustedes de pronto la palabra pecados me la habrán oído nombrar, decir a mí muchas veces. Dos palabras juntas me las van a oír nombrar muchas veces, porque lo estoy leyendo, lo acabo de leer. Perdón de pecados. Pero ahí dice por qué. Jesús dice: por la fe que es en mí. ¿Qué es lo que la gente recibe por la fe en Jesucristo? No, un milagro, yo no caminaba y ahora camino. Yo tenía, no sé, un problema acá y Dios me sanó. Yo tenía un problema en el estómago, yo tenía un problema en la columna, en las piernas. Eso no. El perdón de los pecados. Si una persona no es sus pecados no son perdonados, esa persona ¿a dónde va? ¿Para qué vino nuestro Señor Jesucristo? ¿Para qué nació? ¿Cuál es el nombre de Él? Salvador de los pecados. No tiene ningún sentido que una persona vaya a la iglesia, se haga llamar cristiano y diga soy pecador. ¿Tiene fe en Jesús? Ahí Jesús está diciendo: por la fe que es en mí, reciba ¿qué? Perdón de los pecados. Como les digo, esa frase que acabo de decir, ustedes me van a escucharla decir muchas veces, porque el ser humano debe entender a qué vino Jesús. Las buenas nuevas, el evangelio, es recibir el perdón de los pecados. Si una persona no recibe el perdón de los pecados, ¿para qué me habla de si ustedes allá oran? ¿Ustedes ayunan? ¿Ustedes hacen vigilia? ¿La alabanza de ustedes tiene batería? ¿Tiene guitarra eléctrica? No me hablen de tonterías. Háblenme de si usted es o no es pecador. Cuando alguien me habla de cualquier otra cantidad de cosas a través del WhatsApp, de una sola yo lo oriento hacia una cosa. Sí, está bien, yo ahorita te explico eso, pero primero contéstame esto. ¿Tú eres o no eres pecador? Casi todos los que me escriben al WhatsApp ya lo tienen claro, pero algunos no.
Y algunos efectivamente me escriben para decirme, es que yo no sé si yo ahorita debo, no sé, debo dejar al esposo con el que estoy. Porque yo pienso así, yo siento que estoy faltándole a Dios, yo siento, yo le digo, espera, 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 espera. Luego hablamos de eso. Por ahora contéstame primero una pregunta. ¿Tú eres o no eres pecadora? ¿Tú eres o no eres pecador? Porque lo que tú debes recibir para ser salvo es el perdón de los pecados. Si tus pecados no son perdonados, no me hables de nada más. No me hables de si la iglesia es grande, si tiene sillas con espaldar, no me hables de nada de eso. No me hables de nada hasta que tú seas libre del perdón de los pecados. Eso es lo que yo tengo que anunciarte. ¿Cómo ser libre de los pecados? ¿Cómo ser libre del pecado? ¿Cómo obtener perdón de pecados? Por la fe que es en Cristo. Jesús lo está diciendo. Por la fe que es en mí, obtengan perdón de los pecados. Creo que otra vez nos pasamos, pero gracias a Dios por este tiempo que nos permite compartir el corazón de Dios, el Evangelio. El Evangelio es el perdón de los pecados. Ya se realizó. Jesús ya nos salvó. ¿Quién no sabía qué es el Evangelio? El Evangelio son las buenas nuevas de la salvación de nuestros pecados. Ya fuimos salvados. Lo dice el apóstol Pablo en Tito. En Tito capítulo 3, versículo 5 dice: nos salvó, y habla en pasado, nos salvó. Nuestro Señor Jesucristo ya lo hizo. Lo que se tenía que hacer por la salvación ya se hizo. Pero casi que continúo otra vez. Y ahora sí vamos a orar. Padre, gracias por este tiempo que nos has permitido para compartir tu palabra. Gracias, Señor, porque tu sabiduría la has escondido de los doctos, de las personas que solo hablan en griego, hablan en hebreo, y tal palabra en hebreo significa esto, tal palabra en griego significa, pero no enseñan el perdón de los pecados. No enseñan el Evangelio porque no lo tienen, no son salvos. Hablan de escatología hermenéutica, homilética, y hablan de cualquier cantidad apologética y cualquier cantidad de cosas humanas, pero no enseñan el perdón de los pecados. Permite que todas las personas que se conectaron el día de hoy y las que se han conectado los días anteriores sigan perseverando, sigan escuchando, porque la única forma de que la persona sea salva es por fe. ¿Y la fe cómo viene? Por el oír. Pero hasta ahora muchos de los que se han conectado me lo han contado, han estado escuchando doctrinas muy hermosas, pero no les habían enseñado el Evangelio. No les habían enseñado que sus pecados ya fueron perdonados. Ten misericordia a todos los que se conectaron el día de hoy, y así como te he pedido que los salves, he orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Disculpen si me apasiona, me apasiona explicar el Evangelio. Nadie enseña el Evangelio. He estado en muchas iglesias y hablan de todo menos del Evangelio. Cuando le preguntan a las personas qué es el Evangelio, la gente se queda callada. Pastores que tienen todo el cabello blanco no saben qué es el Evangelio. Entonces nos vemos mañana, no se lo pierdan, vamos a continuar todos los días a las 9 de la noche. ¿Cómo encuentran este video? Por ahí en una media hora, Dios mediante, o bueno, de pronto más. Hoy tal vez el proceso de edición se demore, pero mañana a más tardar lo pueden ver, este mismo video lo pueden ver en el perfil de YouTube. Nos encuentran allá con este mismo nombre que aparece acá. El mismo nombre de este perfil de TikTok, escrito está también ese mismo nombre y esta misma foto, lo mismo. Nos encuentran en YouTube. Búsquenos en YouTube ahorita y verá que ahí salimos, ahí sale mi foto grandotota. Entonces nos vemos mañana, 9 de la noche, Dios mediante, sin falta, no se lo pierdan. Chao.